Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén descansando, hayan descansado lo suficiente. Pero ahora ya vamos a comenzar a trabajar un poco más intensamente, como se habrán enterado. Vamos a seguir con el género narrativo, ¿ya? Como dice ahí, vamos a repasar y a recordar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar dos objetivos que han sido un poco recurrentes, pero que vamos a seguir trabajando. No los vamos a dejar botados. El objetivo número 1, que es formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando la contribución de los recursos literarios, tanto como narrador, personajes, tópicos literarios, características del lenguaje, figuras literarias, etc., en la construcción del sentido de la obra. De a poquito vamos a ir llegando ahí, a la parte final de nuestro objetivo, ¿ya? Objetivo número 2. Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de vista sobre diversas problemáticas del ser humano, afectos, dilemas éticos, conflictos, etc., y cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido. Vamos a repasar algunas cosas que ya hemos visto anteriormente. Varias de estas cosas, como les dije, están en los otros videos que están en el canal y que pueden volver a repasar si es que necesitan reforzarlos a mayor profundidad. Género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? Va a ser un género que va a agrupar todas las obras de ficción que tienen en común relatar un suceso, o varios de estos, que le ocurran a personajes en un lugar y tiempo determinado. Los rasgos distintivos de las obras que pertenecen al género narrativo son los siguientes. ¿A qué me refiero con rasgos distintivos? Cuando nosotros leemos un texto, vamos a identificar algunas cosas que nos dicen, esto es un texto de género narrativo. O, este es un texto de género dramático. O, esto es poesía. Esos son los rasgos distintivos. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros decimos, no, es súper fácil identificar un texto narrativo. ¿Por qué? Porque está escrito en prosa. Pero recordemos que también hay prosa poética. Entonces ahí nos puede generar un poquito de discusión de confusión. Y también tenemos otros textos que están escritos en prosa. Tenemos el ensayo y tenemos los géneros periodísticos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces estos rasgos distintivos van a ser el narrador, que es el ente ficticio que crea el autor, que es la persona real. El autor entonces va a crear persona real, va a crear a un ente ficticio, narrador, para que se encargue de relatar los sucesos. Este narrador puede estar tanto dentro de la historia como puede estar fuera. Si está dentro de la historia, puede ser protagonista o puede ser testigo. Si está fuera de la historia, puede ser omnisciente o de conocimiento relativo u objetivo. Toma los dos nombres. Segundo punto, tenemos los acontecimientos y la verosimilitud. Los acontecimientos que se narran, ¿ya?, tienen que ser verosímiles. ¿A qué me refiero con que los hechos o los acontecimientos narrados tienen que ser verosímiles? Tenemos que hacer la distinción entre verosimilitud y veracidad. La veracidad van a ser los hechos veraces, para que lo llevemos a acontecimientos, ¿ya? Los hechos veraces van a ser hechos que se pueden comprobar y que son comprobables. ¿Ya? Los puedo comprobar. Esto realmente ocurrió. Y los hechos verosímiles son hechos que tienen aspectos de verdad, pero no sabemos si son ciertos. ¿Ya? Lo verosímil entonces va a ser algo que es parecido a la verdad, pero a lo verdadero, ¿ya? Pero no sabemos si es realmente verdadero o no.
¿ya? Entonces estos acontecimientos, por ejemplo, en un texto nos van a narrar y Juan caminó por el parque. Es un hecho, ¿cierto?, que se compara con cosas que nosotros podemos hacer habitualmente. Pero en ese mismo texto puede decir que mientras estaba caminando por el parque, ¿cierto?, se encontró con una lagartija gigante. Y ya ahí como que no calza mucho con nuestra realidad, ¿cierto? La estructura textual. Este texto va a estar escrito en, como dije, en prosa, ¿ya? Y va a tener algunos rasgos distintivos, ¿cierto? Marcas textuales y algunos elementos como por ejemplo si está el narrador relatando los sucesos o, perdón, los diálogos los está transcribiendo de forma textual, vamos a tener un estilo directo y ahí, por ejemplo, va a utilizar guiones. Y nosotros vamos a identificar los diálogos de forma inmediata. Es algo muy característico. También dentro de la estructura textual vamos a tener que algunos tipos de textos del género narrativo tienen un comienzo muy similar. Vámonos a cuentos clásicos. A los típicos cuentos de Disney. Érase una vez. Y que es una estructura textual, una marca textual, más bien dicho, que ustedes siguen utilizando. ¿Ya? Y el predominio de la función referencial, donde existe, ¿cierto?, una marcada narración, se describen elementos. Recordemos que los elementos básicos del género narrativo van a ser 5, como les nombré al narrador, ¿ya? Que puede estar dentro o fuera de la historia. Las acciones. ¿Por qué son tan importantes las acciones dentro de una obra de género narrativo? Porque si no hay acciones, no va a haber un avance en la historia. Estas acciones tienen que transcurrir a medida que van avanzando las acciones, ¿cierto? Nuestra historia va a ir avanzando. Este narrador va a ir relatando estas acciones que ocurren en un espacio determinado. Este espacio puede ser físico, que va a ser el entorno que nos va a rodear, por ejemplo, un parque, el liceo, su casa, su pieza, lo podemos ir restringiendo de muchas formas. Puede ser el espacio social, que incluye, ¿cierto?, los acontecimientos sociales que están ocurriendo, por ejemplo, la pandemia en nuestro caso, la clase social a la que pertenecemos, y está el espacio psicológico, que es cómo es la interioridad del personaje, cómo se siente. Por ejemplo, en esta época nosotros nos sentimos un poco confundidos, un poco angustiados, con incertidumbre. Entonces, eso tiene que ver con el espacio psicológico. El narrador relata acciones que ocurren en un espacio determinado a personajes. Estos personajes llevan a cabo estas acciones en ese espacio. ¿Ya? Estos personajes van llevando a cabo estas acciones y van maquinando que la historia vaya avanzando, ¿cierto? Recuerden que teníamos distintas clasificaciones de personajes en las que yo ahora no voy a ahondar, pero pueden volver al primer video que se publicó en el canal. Entonces, estos personajes pueden interactuar entre ellos idealmente, ¿cierto? Y van a ir generando estas acciones. Y vamos a tener el tiempo narrativo, donde teníamos, ¿cierto?, el tiempo del relato, el tiempo de la historia. Ocurren entonces en un tiempo determinado. La cadena es la siguiente. El narrador relata acciones que ocurren en un espacio determinado a ciertos personajes en un tiempo específico del tiempo. En un tiempo específico, para no redundar. ¿Ya? Entonces, en eso nos vamos a quedar. El narrador, como decía anteriormente, tiene la facultad de
transcribir o manifestarnos de alguna forma lo que los personajes están conversando, están hablando, y para eso va a utilizar distintas fórmulas, ¿ya? Entonces, los estilos narrativos que son, van a ser la manera que tiene el narrador de presentar los diálogos y las acciones de los personajes en el relato, ¿ya? Esto es súper importante porque ahí nosotros vamos a saber qué tan vinculado está el narrador con la historia, qué grado de participación tiene, ¿ya? Estos estilos se pueden presentar de tres formas. Vamos a tener el estilo directo, vamos a tener el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. El estilo directo, como su nombre lo dice, presenta la transcripción directa de los diálogos. El narrador no interfiere en la información que entrega. Él, tal como los personajes hablan, va a entregar los diálogos. Si, por ejemplo, nuestro personaje utiliza muchas muletillas y dice, es que ya, el narrador lo va a transcribir tal cual. Asimismo, si por ejemplo tenemos una obra basada en Chile, sabemos que el chileno habla con mucho garabato, ¿cierto? El narrador lo va a transcribir tal cual. Por su parte, ¿ya? El estilo indirecto, como dice su nombre, va a incorporar de forma indirecta los diálogos. Acá el narrador se encarga de entregar en su relato las palabras de los personajes. Él las integra. Él manipula la información. No transcribe los diálogos tal cual. Es que Pepita le dijo a Juanito que vaya a comprar pan. Entonces, nosotros no sabemos si efectivamente dijo eso, o lo dijo de otra forma, de qué forma lo dijo, ¿ya? Muchas veces no nos entrega esa información que en el estilo directo sí lo hace. Y por su parte está el estilo indirecto libre, que es una combinación en cierta forma de los dos estilos. El narrador habla desde la interioridad del personaje y se identifica con este. Este estilo es el más difícil de identificar, porque ¿ya? El narrador muchas veces se confunde con el personaje y nosotros no sabemos cuándo habla el narrador y cuándo habla el personaje. No sabemos muchas veces cuándo este narrador deja de hablar y empieza a hablar el personaje, o cuándo habla el personaje y empieza a hablar el narrador. Porque como dice el narrador, habla desde la interioridad del personaje y se identifica con este. Entonces acá nosotros sabemos que al tener un estilo indirecto libre vamos a tener claramente un narrador omnisciente, porque está desde la interioridad del personaje y es el único narrador que va a poder hacer esto. ¿Ok? Acá tenemos algunos ejemplos un poco breves, pero que nos van a dejar súper claro todo. Estilo indirecto. Tenemos un ejemplo muy cortito, ¿ya? Un extracto del cuento El Sur de Jorge Luis Borges. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Le dijo, utiliza esa fórmula el narrador, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decirlo de forma directa? Ahí tienen como para más o menos ustedes ir pensando. El cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia. El narrador se apodera de las palabras del cirujano y las transcribe él, como él las entiende. ¿Ok? Es muchas veces lo que ustedes hacen. La profesora dijo esto. La profesora dijo que teníamos que llevar la tarea mañana y tal cosa. Quizás la profesora directamente no dijo eso, pero es como ustedes entendieron la información y la pueden transmitir. Estilo directo. Tenemos un ejemplo del cuento Tango de Mario Benedetti. ¿Y cuántas vergüenzas reservas para zarparte 2 botellas? 3. ¿3? ¿Vergüenzas o botellas? Botellas. ¿Hasta cuándo pensás que voy a soportarte este maldito tren de vida? Mi amor, eso es asunto tuyo.
Acá tenemos la transcripción directa del diálogo. El narrador no interviene por nada del mundo. Nosotros vemos o sabemos lo que les están hablando estos dos personajes, que deducimos son, ¿cierto? Sin mayor información, deducimos que es una pareja y, ¿cierto? Que no hay mayor... No sabemos dónde está el narrador. Ya con esa información incluso, nosotros, si yo les presento ese texto y les digo, ¿qué narradores ustedes no me podrían decir? Porque no hay información suficiente. ¿Ya? Y vamos al más complejo de todos, que es el estilo indirecto libre. Quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista a las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard, y que tenía derecho de ir a Marte. ¿No había nacido allí mismo, en Ohio? ¿No era un buen ciudadano? Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? ¿Dónde está hablando el narrador y dónde está hablando? ¿En qué momento deja de hablar el narrador? ¿En qué momento empieza a hablar el personaje? Las preguntas, ¿quién las hace? ¿Las hace el personaje? ¿Las preguntas las hace el narrador? ¿Las hace el narrador desde la interioridad del personaje? Y ahí tenemos nuestro cuestionamiento y no lo sabemos. El tiempo narrativo, ¿ya? La disposición del relato. Esto me importa un poquito repasarlo. La disposición del relato es la forma en que el narrador va a disponer de los acontecimientos de la historia. Cómo el narrador va a configurar el tiempo del relato, y esto se puede manifestar de tres formas. Up-over. Coincide el tiempo de la historia y del relato. Acá los hechos van a estar presentados, ¿cierto?, en orden secuencial y cronológicamente. Si yo lo tengo que representar gráficamente, va a ser una línea de tiempo recta. Y se presenta en el orden temporal conocido en el orden temporal del español, pasado, presente y futuro. Lo que pasó primero, lo que pasó después y lo que pasó primero, lo que pasa ahora y lo que pasará después. Ahí sí. ¿Ok? In media res. El relato se inicia desde un momento intermedio de la historia, desde el cual se va al pasado para luego retomar la narración. Es decir, empezamos la historia desde la mitad. Supongamos que ustedes tienen una hermana o un hermano que tiene 20 años y este hermano quiere relatar su vida, pero quiere partir desde un hecho específico, desde cuando un perrito se murió. Y este perrito se murió cuando él tenía 10 años, a la mitad de su vida. Entonces él va a relatar este hecho específico, como lo marcó, y después ya él cuenta este hecho que ocurrió a los 10 años, en la mitad de su vida, en la mitad del relato, y terminando esto va a empezar y va a retomar cronológicamente desde cuando nació hasta lo que lo llevó a ese hecho. Quizás va a contar toda su vida con el perrito hasta que murió. Va a retomar medianamente y muy por sobre encima el relato que ya comenzó, que fue en este caso la muerte del perrito. Y después va a va a dejar ahí el relato del perrito y va a contar cómo es su vida después de la muerte del perrito hasta el momento que en este caso sería hasta los 20 años, ¿ya? Que es el fin del relato. En el in extrema res se inicia desde el final de la historia en el desenlace y luego vuelve al pasado para retomar los hechos en el orden cronológico. Vamos al mismo caso de su hermano, ya que tiene 20 años y está contando una historia de lo difícil que es vivir sin perro. ¿Pero por qué se da esta historia? Porque él le está contando que es difícil vivir sin perro. Y ahí vamos para atrás al momento en que él nació, que cuando él nació sus papás le compraron un cachorrito para que crezca junto con él. Y cuando tenía 10 años murió y desde ese momento su vida ha sido súper difícil y nos relata hasta los 20 años. Para que más o menos ustedes vayan entendiendo. Y nos vamos a lo que estaba dentro de la última clase, ¿ya? Los tópicos literarios. ¿Qué son? Los tópicos literarios, ¿ya?
van a ser esquemas fijos de pensamiento que debido a su reiterado uso, empleo en distintas épocas a lo largo de la historia de la literatura, han quedado prefijados como temáticas literarias comunes. ¿Ya? Son usados desde la antigüedad y usados a lo largo de la historia de la literatura. De hecho, los más antiguos los podemos encontrar en la Biblia. Hay muchos tópicos literarios que vienen desde la Biblia, que si no lo tomamos como texto sagrado, lo tomamos como texto narrativo, como texto de historias en sí, vamos a tener mucho que estudiar como texto, el texto prácticamente más antiguo del que nosotros podemos estudiar. ¿Por qué son importantes? Porque me dicen, ay, los tópicos literarios. Porque es importante porque nos ayuda a comprender el mensaje que busca transmitir una obra. El autor a través de su obra, ¿qué quiere transmitir? Y para eso vamos a identificar los tópicos literarios. Es importante destacar que muchas veces no vamos a encontrar el tópico presente en toda la obra, sino que solo en algunos versos, en algunas estrofas, en algunos párrafos o en algunos capítulos, especialmente si hablamos de obras contemporáneas. En las obras clásicas, los tópicos muchas veces estaban presentes en toda la obra, pero a medida que la literatura ha ido avanzando en la historia, estos tópicos los podemos encontrar y los podemos confundir muchas veces en la obra. Podemos encontrar tópicos o una evolución de tópicos incluso en obras contemporáneas. Los nombres de estos tópicos van a estar en latín, ¿ya? Porque se institucionalizaron, por decirlo de alguna forma, en la Edad Media, ¿ya? En la Edad Media la lengua culta era el latín, porque fue divulgada por la Iglesia. Y recordemos que en la Edad Media la Iglesia era quien tenía el poder. Las otras lenguas eran consideradas prácticamente de herejía. Los herejes la utilizaban, los científicos en este caso. ¿Y por qué es latín? ¿Por qué la iglesia? ¿Qué tiene que ver la iglesia? Porque la iglesia era... ¿quiénes eran los que sabían escribir? Los escribas eran principalmente sacerdotes. Y en la Edad Media ya fueron donde se masificaron prácticamente muchos de estos tópicos literarios y se bautizaron algunos de ellos o se renombraron. Y esta es la lengua de Dios prácticamente, entonces es la lengua culta. Vamos a trabajar solamente o vamos a recordar los mismos 6 tópicos literarios que trabajamos en la clase anterior. El primero es el Beatus Ille, que elogia la vida campesina y rural, ya una vida alejada de los placeres mundanos y en la que se disfruta de los dones de la tierra. Tenemos que disfrutar la tierra, sus frutos, no esta vida acelerada de la ciudad, no esta vida rápida, con la tecnología que nos entrega todo, desde la comida rápida. Así como quiero una lechuga, voy al negocio y la compro. No, acá si quiero una lechuga la tengo que cultivar, tengo que primero cavar la tierra, trabajar esa tierra, plantar una semilla, esperar, cuidar esa tierra, cuidar esa semilla para que pueda salir la lechuga. Entonces, es eso, como el esfuerzo del campesino. Quiero leche, me tengo que levantar de madrugada a lechear, a buscar mis vacas. Quiero queso, tengo que lechear y hacer todo el proceso para buscar queso. No es ir al negocio y deme 5 rebanadas de queso. ¿Ya? Por eso pongo un paisaje ahí como con una cabañita, como un paisaje muy campesino. El Carpe Diem es una invitación a vivir cada momento de la vida sin planear un mañana. Para esto tenemos que tener plena conciencia de que los momentos son fugaces, de que la vida se va rápido. El paso del tiempo es inevitable, nosotros no podemos detener el tiempo. Entonces para esto nosotros tenemos que vivir el día a día.
Es súper difícil hacerlo hoy en día, ¿cierto? Nosotros necesitamos prácticamente planear todo. Pero acá el Carpe Diem incita prácticamente a las personas a que vivan el día a día, vivan sus momentos y no planeen un mañana. Solo sean conscientes de que todo es fugaz. Todos los momentos se van. Incluso el más malo se va a ser rápido, se va a ir, ¿ya? Luego vamos a tener en tercer lugar el Ubisunt, que es una pregunta retórica. ¿Dónde están? Esa es la traducción. Acá indica que las cosas son efímeras, se desvanecen y el tiempo pasa inevitablemente. Es una interrogación retórica que se pregunta ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Dónde están los que murieron, los que desaparecieron de nuestra vida, aquellos que nos decían, no, sí, yo voy a estar contigo y desaparecieron? No se centra solo en la fugacidad de la vida y de todo de los que nos rodean, sino que también la fugacidad de los imperios, en cómo estos imperios, grandes imperios, desaparecen y cómo estos héroes terrenales vienen, prometen, cumplen grandes hazañas y igual terminan muriendo. ¿Ya? No son inmortales como nosotros quisiéramos. Por la fugacidad de los imperios es que hago referencia ahí a un monumento de Atenas. ¿Ya? Entonces, es la interrogación de por qué se fueron, por qué desaparecieron si eran tan grandes. ¿Ya? Los héroes, los imperios. ¿Ya? Si nosotros tenemos que vivir y tenemos una vida dura, tenemos que cumplir metas, trabajamos intensamente, ¿por qué tenemos que morir? Y logramos algo después de la muerte, ¿qué hay más allá? Eh, ¿Dónde van los que mueren? ¿Están en el paraíso? ¿Están en el infierno? ¿Están en un limbo? ¿No están en ninguna parte y solo están en la tierra siendo comidos por gusanos? Las personas que nos prometieron que iban a estar con nosotros, ¿por qué desaparecen? ¿En qué momento desaparecieron? Y todas esas preguntas que rodean todo esto. Luego vamos a tener el locus amoenus, que se refiere a un lugar idealizado, ya sea por seguridad o tranquilidad, donde hay una marcada descripción del paisaje. Este paisaje es natural, perfecto para la vida. Es perfecto. Es tan perfecto que casi lo podemos comparar con el Edén, el jardín del Edén. Por ejemplo, en muchas ocasiones vamos a encontrar que el locus amoenus corresponde a una descripción de un terreno bello, sombreado, con un bosque abierto, con un lago, con muchas flores, frutas, animales exóticos, pero bonitos, que no son peligrosos, ¿ya? Y que nos llama a quedarnos ahí, a donde no va a haber peligro, donde es todo tranquilo. Por eso se habla del Edén, ¿ya? En el locus amoenus. El Colegio Virgo Rosas tiene una relación ya con el Carpe Diem, pero el Colegio Virgo Rosas está restringido netamente a la juventud. ¿Por qué? Porque las rosas representan la lozanía, algo que es hermoso, algo que es bello, pero que también es temporal. Ya se marchita súper rápido. Es un llamado por esto a la juventud a disfrutar las ventajas que le otorga la edad, antes de que su juventud se vaya, porque la juventud se va súper rápido, antes de que ellos lo piensen, ya se fue la juventud. Y muchas veces esta juventud se va ansiando en ser mayor. Entonces el Colegio Virgo Rosas llama, no, tú no ansíes ser mayor. Disfruta tu juventud porque no la vas a volver a vivir. Tienes más tiempo para ser mayor que para ser joven. En un principio, este tópico estaba restringido netamente a las mujeres, a las doncellas, y era un llamado a las mujeres a disfrutar su belleza antes de envejecer, porque cuando
tuvieran arrugas y fueran viejas, adultas, nadie las iba a tomar en cuenta. Pero con el tiempo los distintos autores fueron trabajando en distintas formas el Colegio Virgo Rosas hasta transformarlo en lo que es hoy, ¿ya? Un tópico restringido a la juventud en general, ¿ya? No solo a las mujeres. Y en último lugar vamos a tener el amor post-mortem, ¿ya? Que es uno de los tópicos más lindos a mi parecer, pero igual más tenebrosos. El amor post-mortem tiene un carácter eterno, en el que el sentimiento de amor perdura incluso después de la muerte, y es la máxima prueba de fidelidad. Se basa en la desesperación de los cercanos a un ser querido que ha muerto, y por tanto les causa esta ausencia. ¿Por qué se fue? ¿Por qué yo me quedé acá? ¿Por qué no me fui con él o con ella? ¿Ya? Se hace una exageración a veces con este tópico, que a veces roza la necrofilia en el sentido de la atracción exagerada por la muerte y sus elementos. Elementos como cuáles, como los esqueletos, las calaveras, el cementerio, entre otros, ¿ya? Es importante destacar que no necesariamente se refiere al amor de pareja, ¿ok? Sino también puede ser el amor entre hermanos, el amor padre-hijo, madre-hija, el amor entre amigos, ¿ya? No es necesariamente el amor eh, de pareja, ¿ok? Para que eso les quede claro. Bueno, toda la información que repasamos se puede ver en profundidad en el canal de YouTube, Profe Catherine Fung NSMI. Los links de cada video que contiene cada uno se los voy a presentar en la siguiente diapositiva. Esta esta presentación completa, aparte de estar acá en YouTube, también va a estar disponible como presentación de PPT en la página del colegio. Por ende pueden entrar directo a los links si es que quieren en alguna ocasión. Entonces, no olvidar, vamos a tener el primer video, que es de los elementos básicos del mundo narrativo. El segundo video, leemos un cuento aplicando los elementos básicos del mundo narrativo. Y el tercer video, que son los tópicos literarios. Los 3 videos, en cierta forma, los condensamos y los trabajamos hoy. A leer. A continuación, presentaré el mismo texto en 2 modalidades, escrita y como audio. ¿Cuál es la idea? Que elijas la que más te acomode, pues en la evaluación que vendrá posterior a esta presentación habrá preguntas sobre el texto presentado. Acá en la presentación yo voy a poner el video con el audio para que lo escuchen ahora. También va a estar el texto escrito, que lo vamos a pasar rapidito, pero abajo en la descripción les voy a dejar el link, ¿ya? Con el video del audio directamente para que no tengan que ver toda la clase o buscar solamente la parte del video y puedan escuchar solo el audio quienes quieran. Y también les voy a dejar el link del cuento escrito para quienes les es más fácil leer y no escuchar, ¿ok? Y como dice, ya después va a haber una evaluación y hay preguntas que están relacionadas con este texto, entonces es súper importante que le tomen atención. El cuento se llama El amor y la locura, de Mario Benedetti. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les... ¿Ven que no se escucha? Dificultades técnicas, perdón.
Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: ¿vamos a jugar al escondite? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 1.000.000 mientras ustedes se esconden, y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes a quien encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia, la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. La soberbia opinó que era un juego tonto. En el fondo lo que le molestaba era que la idea no se le hubiera ocurrido a ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La envidia se escondió tras las sombras del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse, porque cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Un lago cristalino, ideal para la belleza. La endija de un árbol, perfecto para la timidez. El vuelo de una mariposa, lo mejor para la voluptuosidad. Una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Y así terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido... Se me olvidó dónde se escondió, pero no es lo importante. Cuando la locura contaba 900.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y, enternecido, decidió esconderse entre sus flores. 1.000.000, contó la locura y comenzó a buscar. La primera a la que encontró fue a la pereza, solo a 3 pasos de una piedra. Después escuchó a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre teología, y a la pasión y el deseo los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia, y claro, así pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo, porque él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed, y al acercarse al lago descubrió a la belleza, y con la duda resultó más fácil, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así fue encontrándolos a todos, al talento entre las hierbas frescas, a la angustia en una cueva oscura, a la mentira detrás del arco iris. No, mentira, si ella se había escondido en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que ya se había olvidado que estaba jugando al escondite. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal y sus rosas. Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, pidió perdón, imploró y hasta prometió ser su lazarillo. Y desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña.
cuento. Y acá se presenta el mismo cuento escrito, ya, por si alguno quiere leerlo. Pero como dije, también va a estar el link abajo, por si alguno desea. Bueno, evaluación. En esta ocasión tu trabajo será evaluado. Para eso te invito a repasar muy bien esta presentación y las anteriores que se encuentran en el canal de YouTube antes mencionado y donde están mirando ahora, o bien escribir al correo que se indica luego con tus consultas. Una vez resueltas tus inquietudes, te invito a realizar la evaluación en el siguiente link. El link ya también va a estar dentro de la descripción para quienes están viendo el video. Para responder a esta evaluación solo tienes plazo hasta el 6 de agosto, por lo que no dejes tus tareas a última hora, eso es importante. Y eso es todo por hoy. Si queda alguna duda, me escriben al correo catherine.funk@liceonsmariainmaculada.cl. Que estén muy bien, cuídense, estudien y nos vemos pronto o nos hablamos pronto.